días. Agradecemos a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública la posibilidad de participar. Representamos al Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA y vamos a presentar experiencias e investigaciones que hemos desarrollado en nuestro primer año de vida. El Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA nace por iniciativa del vicerrector Juan Pablo Mas Vélez, el 27 de mayo de 2021. Es un programa de la Facultad de Derecho que promueve el uso y la implementación del lenguaje claro en el ámbito de las comunicaciones públicas y privadas. En nuestra casa de estudio, en la Facultad de Derecho, este programa se conforma de un staff ejecutivo, lo dirige académicamente la doctora Lorena Tura del Moral, tiene un equipo de colaboradores, a mí soy Fernando Roca, me toca ser el secretario ejecutivo, y hay dos coordinadoras, Gisela Candarle y Paula Núñez Helves, y además tiene un consejo consultivo conformado por 7 referentes de prestigio y trayectoria en el tema que nos ayudan a implementar las distintas acciones que nos hemos propuesto. El Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA toma como premisa la definición de la International Plain Language, que es la ONG que consolida la acción de 3 entidades a nivel internacional, Clarity Plain Language y el Centro por Plain Language, las 3 son del mundo anglosajón, y en el año 2017 definieron que un comunicado está en lenguaje claro cuando su estructura, su lengua y su diseño son tan transparentes que le permiten al usuario encontrar, entender y usar esa información. Esta definición, que es tan diáfana y tan límpida, es muy difícil de implementar en la práctica. Detrás de esta definición se encuentra el denominado derecho a comprender que tiene la ciudadanía para poder interactuar con el Estado principalmente. Ese derecho a comprender que si no lo logra y no logramos hacerlo efectivo desde el Estado, está dejando afuera del sistema al ciudadano. El Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA, entonces, se propone promover en todos los ámbitos, tanto estatales, privados y académicos, la implementación del lenguaje claro. El lenguaje claro es un desafío que empieza primero por pensar cuál es el destinatario de esas comunicaciones, y a partir de ahí ponerse en el lugar del destinatario para poder actuar en consecuencia. En la Argentina, el lenguaje claro no es una novedad, tampoco es una moda. El lenguaje claro nace en los años 70 a nivel internacional por la lucha de organizaciones por los derechos del ciudadano. En Inglaterra cuenta la anécdota que tenía en una época de seria crisis, había dificultades de la población vulnerable para acceder a la ayuda social, y mucho tenía que ver con la forma en que el Estado presentaba los formularios de admisión, el lenguaje y además la estructura y las trabas que tenían para poder acceder, sobre todo en poblaciones de bajo nivel socioeconómico. Hay muchos antecedentes a nivel mundial, es un movimiento que está consolidado, hay antecedentes a nivel financiero. El Citibank en 1975 logra una enorme mejora en su tasa de conflictos, de quejas y rechazo de los contratos personales por implementarlo en lenguaje claro. A nivel estatal, Estados Unidos hace punta en esa época, y también en la actualidad los países escandinavos, Suecia, Finlandia, son líderes en la implementación del lenguaje claro. Canadá también. La punta la hizo el mundo anglosajón. El Día Internacional del Lenguaje Claro se conmemora el 13 de octubre, porque el 13 de octubre del 2009 el presidente Barack Obama
emite una orden federal para que todas las comunicaciones del Estado se hagan en lenguaje claro, breve y sencillo. En Latinoamérica se introduce a principios de este siglo, hay un trabajo muy importante en el gobierno de Vicente Fox en México, y en el 2016 la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales en Asunción recomienda, además de recomendar la regla de Brasilia, que tiene que ver con colectivos con alguna vulnerabilidad determinada, promueve en general que el trabajo de los poderes judiciales tenga esa impronta de lenguaje claro, breve y sencillo. En particular en la Argentina, a principios de la primera década del siglo, se hace palpable un trabajo privado en un estudio muy importante de la Argentina, donde se forma la lingüista Mariana Bossetti en lenguaje jurídico, y a partir de allí se empieza a promover desde el lenguaje jurídico y con el trabajo de lingüistas la toma de conciencia de que se debe hablar en forma breve, sencilla, pensando primero que todo en el destinatario. Ese desarrollo se hace incipiente, pero es anárquico, es inorgánico, y a partir de 2017, en un seminario organizado por el Senado de la Nación, octubre del 2017, se logra conocer el caso de la red de lenguaje claro de Chile y toda la experiencia de Colombia, de España, que tenía varios años, y a partir de ahí se forma la Red Argentina de Lenguaje Claro, que la conforma el Senado de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la oficina del SAIJ, el Servicio Argentino de Información Jurídica, y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación. La mayor memoria histórica que había en el Estado Nacional estaba en el Sistema Argentino de Información Jurídica. Ya se habían hecho trabajos de lenguaje claro y de un primo hermano, que es la lectura fácil, que es un método más desarrollado que apunta a colectivos determinados con alguna característica que necesitan tener un abordaje determinado. El lenguaje claro tiene como premisa no modificar el contenido de la norma, la lectura fácil sí lo puede hacer. La introducción que me toca hacer a mí hoy es el estado del arte del lenguaje claro en la República Argentina. Ese proceso que arranca en octubre del 2017 es un proceso que se propone como meta principal instalar en la agenda de los poderes públicos, en la agenda de los que toman decisiones, la toma de conciencia de implementar el lenguaje claro en las organizaciones. Esa fue la premisa, se organizó como red, empezó a trabajar de esa manera y empezó a hacer convenios con distintas entidades representativas que podían modificar ese estado de cosas. Casi simultáneamente arranca el segundo proceso, que es el marco normativo. En noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional sanciona un decreto de buenas prácticas que promueve el lenguaje claro, breve y sencillo en todo el ámbito de su jurisdicción. Esos dos procesos empiezan a caminar entrelazados. La instalación de agenda pública en los poderes públicos tuvo que ver con el trabajo de la red, con la creación de un comité técnico que ayudara a consolidar todas las miradas. Fue una estrategia de abordaje multidisciplinario. Además de lingüistas y abogados, empezaron a sumarse distintos perfiles: traductores públicos, comunicadores, informáticos, distintas aristas de la vida institucional, de los agentes de la vida institucional, que nos permitía ir alimentando esa mirada y sobre todo generar una comunidad de aprendizaje que trabajó en forma horizontal, puso en valor varias experiencias que ya existían, que no tenían la visibilidad necesaria y que nos ayudaba a elevar cada vez más el nivel del piso de actuación. Ese proceso de ir instalando la agenda nos llevó a convenios con la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores del país, que agrupa a todos los poderes judiciales subnacionales, excepto la provincia de Buenos Aires, se llama JUFEJUS,
Y esa acción y esa toma de conciencia ayudó a que las máximas autoridades de las instituciones pudieran dar directivas, implementar y empujar este tema. El lenguaje claro, en el marco normativo, también comenzó su camino, como les decía, con ese decreto. En el año 2020 aparece, sanciona la primera ley subnacional, justamente de la provincia de Buenos Aires. Eso fue en septiembre de 2020, y en octubre de 2020, en noviembre de 2020, tuvo también la ley de lenguaje claro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el devenir de estos últimos tiempos, varios poderes judiciales tuvieron y sancionaron acordadas y guías de lenguaje claro. Tal es el caso de Formosa, de Chaco. Hay leyes donde recomiendan la sentencia comprensible para los jueces en Misiones. Hay desarrollos en Entre Ríos, en Río Negro. La provincia de Córdoba también tiene mucho trabajo hecho en lenguaje claro y en juicio por jurado. Cuando hablamos de lenguaje claro, tenemos que hablar de que existe un lenguaje oscuro. Por eso se habla de lenguaje claro, porque hay un lenguaje oscuro, críptico, que muchas veces, de manera no inocente, establece y consolida asimetrías en las relaciones de poder. Si bien se habla mucho de la acción del Estado, también en el mercado existe ese lenguaje oscuro. El contrato, la famosa letra chica de un contrato, consolida esa asimetría de poder entre un consumidor individual vulnerable y una empresa que ha elaborado su contrato con todas las herramientas y el poder necesario para cristalizar esa asimetría de poder que decíamos. Esa red de lenguaje claro, a fines del 2019, había cumplido el cometido de poner en la agenda el tema. La pandemia encontró a los impulsores en distintos roles, y durante la pandemia se fue pergeñando la posibilidad de canalizar todo ese espíritu en otro formato. Debo decir también que en esos años se tomó conciencia y también se desarrolló el trabajo de la formación de los futuros profesionales del derecho. Se trabajó muy bien con el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de la Argentina. Ya se empezaron a implementar comisiones, cátedras, materias optativas que abordaban el lenguaje claro, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en el Departamento de Derecho, y en otros casos que fueron surgiendo. Varias universidades empezaron a prestarle atención al tema, siempre de una manera experimental. Había distintos abordajes. Está la discusión si es mejor hacerlo al comienzo de la carrera o al final. Está el planteo de que un alumno se puede empezar a formar en lenguaje claro, pero cuando encuentra materias de especialización, los profesores no están imbuidos de la misma filosofía, entonces hay que hacer un trabajo en toda la comunidad educativa, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes, porque cuando hablamos de lenguaje claro, la primera decisión es una decisión individual. Romper el paradigma de la formación, deconstruir cómo venimos haciendo las cosas, cómo venimos trabajando individualmente y en las organizaciones. De hecho, hemos asistido a casos en doble sentido. Máximas autoridades de una organización tomando la decisión para empezar a implementar, y oficinas individuales, oficinas que tal vez son el último eslabón de una organización, que empiezan a trabajar de abajo hacia arriba, y demuestra que la capilaridad, más allá de lo difícil que es, muchas veces existe en la administración pública. Los ejemplos van ascendiendo. Ese fue el caso, por ejemplo, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Lorena Tura del Moral, que desarrolla todo un trabajo y que se cristaliza haciendo justicia abierta en general, y en particular con manuales de lenguaje claro. Hubo un apoyo, y hay un apoyo muy importante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, del Poder Judicial en general. Toda esa visibilidad nos llevó
a cristalizar ese nuevo canal de acción en un formato superador, que es el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, que hoy estamos presentando. Nace en mayo del 2021, está conformado, como les conté, con un staff ejecutivo y un consejo consultivo, y ahí la estrategia se planteó hacer abordajes en distintos temas. Se hicieron grupos. Todo este trabajo es un trabajo colaborativo, desinteresado, honoren, con voluntariado. Congregó a más de 100 especialistas. Hoy el observatorio trabaja en grupos, como les decía, por temática, desde el discurso jurídico propiamente dicho, la administración pública y sus distintas expresiones en los tres poderes, y después hay especialidades como relaciones del consumo, tecnología, que hoy vamos a presentar, lectura fácil, perspectiva de género, niños, niñas y adolescentes, juicio por jurados, plain language, a cargo de Joanna Richardson, que es miembro del Consejo Consultivo. Joanna es una ex directora de la organización Plain a nivel internacional, rectora, una de las rectoras de este movimiento a nivel mundial. Todo esto nos llevó a producir y recepcionar mucho material y generar muchas experiencias, que es lo que hoy estamos presentando. En particular, el grupo de administración pública trabaja en dos sentidos: en recopilar y mantener plenamente actualizado el estado de la normativa en la Argentina. Por eso manejamos toda esta información. Sabemos la cantidad de distintas expresiones que tenemos en la República Argentina, en los tres poderes. Ya les nombré algunos casos como las guías de lenguaje claro, leyes acordadas, resoluciones. Hay una resolución, la número 54 del 2019, de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy interesante para utilizarla como apoyo a cualquiera que se quiera introducir. Este propio proceso de institucionalización que es este tercer proceso que nace luego de la agenda pública y del marco normativo. Su expresión más orgánica es el Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA, pero hay otras instancias, hay un departamento un centro de capacitación en el Poder Judicial de Córdoba, hay áreas en la Universidad Austral, hay trabajos en la Universidad de Palermo, hay en distintos ámbitos de la vida institucional argentina. Ya no es extraño generar estas áreas de actuación del lenguaje claro en particular. Desde el observatorio promovemos absolutamente todas estas iniciativas, y en el grupo de administración pública nos propusimos mantener esa información actualizada y también empezar a trabajar una matriz que tenga en cuenta qué necesita una norma para trabajar en lenguaje claro, qué características necesita y qué nivel de impacto tiene en el público. Nos concentramos además en ciertas normas que tienen menor intermediación en el trabajo con el ciudadano, como la ley de alquileres o la ley de defensa del consumidor. Estamos trabajando en ese sentido, está actualizado, está disponible, cualquier interesado puede acceder, y en este proceso de institucionalización ya se han logrado hitos, como por ejemplo que a partir del año pasado, por primera vez, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires implementó cursos de redacción en lenguaje claro, y también estamos desarrollando en este momento la misma oferta en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está involucrándose en el tema. Su titular, además, es un hombre que en su propia tesis de doctorado trabajó y estudió el lenguaje de las, entiendo que son como 600 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un periodo determinado, y hace mucho hincapié en su prédica de la necesidad de un lenguaje claro. Todo esto, todo este estado de cosas forma parte de este proceso que se comenzó de 5 años esta parte. Entonces, los tres procesos siguen en desarrollo.
porque hay lugares que todavía no se ha tomado conciencia de poner en la agenda el tema, hay otros donde se ha avanzado mucho en el marco normativo y en otros no, y esta institucionalización también va de la mano. Todo esto está llamando la atención en el mundo, está llamando la atención el trabajo de la región. Argentina está integrada a un trabajo regional donde lidera el movimiento del lenguaje claro junto con Colombia y con Chile. Hace muy poco se formó la red de lenguaje claro de Uruguay. Cada red toma las características que puede según el lugar. Algunas tienen una impronta más universitaria, otras más oficial, algunas de la sociedad civil, pero todas tienen esta característica de redes de valores. Trabajan y pugnan por desarrollar este estado del arte, que también lo hacen con producción académica. Hay un libro que es muy importante, que todos utilizamos para trabajar y para seguir desarrollando el tema, se llama El Derecho a Comprender, es un libro editado por la Red de Colombia, donde tiene diversos especialistas, un integrante de la Argentina de este movimiento, Leonardo Altamirano, que es un referente de Córdoba, es quien hace el prólogo, de este libro, y es un libro para nosotros de cabecera. Todo este movimiento está llamando la atención, como les decía, de las organizaciones internacionales que hasta ahora han desarrollado su acción principalmente en el mundo anglosajón y en el hemisferio norte. Son entidades que tienen su conferencia anual una vez por año y que ya han tomado nota que tanto en España como en Latinoamérica el trabajo del lenguaje claro en el idioma castellano está creciendo mucho, y esto se plasma cuando el 9 de junio de este año se crea la red panhispánica de lenguaje claro. Esa red la conforma la Real Academia Española de la Lengua y la Suprema Corte de Justicia de Chile. En ese acto, el director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, firma personalmente en Chile, firma con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia la creación de esta red, que de inmediato adhiere a todas las academias de la lengua de cada país de Iberoamérica. Esto tiene base en un trabajo que desarrolló la Real Academia personalmente Muñoz Machado con 22 países, que es el Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos. Esa obra la desarrolla en el 2018-2019. Muñoz Machado es el primer director en la Real Academia de la Lengua que no es lingüista, es un abogado especialista en Derecho Administrativo, es un hito. Y la primera, ahora se abrió la adhesión a esta red, Argentina va a adherir a esta red con sus distintas expresiones que tiene, y la primera reunión de la red panhispánica de lenguaje claro, que para la Real Academia Española es un tema de agenda prioritaria, ya está desarrollando trabajos con el gobierno español, va a ser en el próximo Congreso Internacional de la Lengua, que se va a desarrollar, tenía fecha para el 2021, la pandemia lo atrasó, se va a desarrollar en marzo del 2022 en Arequipa, Perú, que es la tierra, el lugar de nacimiento del escritor Mario Vargas Llosa. Esto nos da la pauta del nivel de visibilidad e institucionalidad que ha logrado el lenguaje claro. De hecho, en el último Congreso Internacional de la Lengua, en marzo del 2019, en nuestra ciudad de Córdoba, en la Argentina, por primera vez hubo un panel de lenguaje jurídico claro, estuvieron 3 especialistas argentinos, entre otros referentes de la región. Entonces, me ha tocado presentar la impronta que está teniendo el lenguaje claro en Argentina, cómo lo estamos canalizando a través del Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA. Siempre advertimos que el lenguaje claro no tiene ninguna receta, es un cambio de actitud, un cambio de paradigma que primero empieza por el individuo, y debo decirles que debe ser uno de los pocos temas en la administración donde la decisión y la acción individual
provoca un impacto significativo. Cuando alguien empieza a trabajar en lenguaje claro, cuando alguien toma la decisión de empezar a pensar primero en el destinatario, en el ciudadano, hay un efecto contagio que es muy importante de todo punto de vista. Y el solo hecho de que un formulario le facilite la vida a una persona que logre una ayuda social, que si no, no lo hubiera logrado, ya tiene un impacto significativo en la vida de ese individuo, y desde ahí ya decimos que vale la pena y que todo lo demás ayudará a mejorar ese estado de cosas. Por lo tanto, nos complace mucho que nos dieran la oportunidad de poder presentar esta experiencia que, como les dije hasta ahora, les he dado la pauta general. Ahora vamos a presentar el trabajo de distintos grupos. Hoy vamos a presentar sobre el grupo de tecnología, sobre el grupo de relaciones del consumo, y al final vamos a hacer un pequeño comentario de un tema que siempre se nos plantea, que es el lenguaje inclusivo. Hemos desarrollado alguna encuesta para poder abordar el lenguaje inclusivo, y desde ya les digo que ninguno de los dos temas son excluyentes. Es cuestión de saber cómo vamos a plantear y encararlo. Desde ya, para los legos en el tema y los que se quieran empezar a incorporar desde este momento, el lenguaje claro no es ninguna ciencia, es una técnica. Antes que esa técnica, que como lo habrán percibido, es una técnica que colabora a plasmar los principios del gobierno abierto, ayuda a la rendición de cuentas, ayuda a la transparencia, ayuda a la participación, ayuda a la co-creación de políticas, pero el lenguaje claro no es más que una técnica. Primero tenemos que volver a la gramática, sujeto, verbo y predicado. Después tenemos que reconocer los géneros de cada documento que tengamos que encarar. Si es una ley, primero estará técnica legislativa y después vendrá el lenguaje claro. Si es una sentencia, también hay jueces hoy en Argentina que han revolucionado la forma de emitir sentencias. Esas sentencias de 500, 1000, 1500 páginas, logran reducirlas y ordenarlas, y tal vez hasta presentan un resumen de la sentencia como si fuera un trabajo académico. Hay casos que están identificados y que nos ayudan a difundir las bondades del lenguaje claro. Entonces ahora le voy a dar el paso a Natalia Echegoyenberry, que nos va a contar lo que hizo el grupo del Observatorio del Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA en relaciones del consumo. Bueno, mi nombre es Natalia Echegoyenberry, soy abogada, psicóloga, integrante del Observatorio del Lenguaje Claro, trabajo con comunidades vulnerabilizadas, trabajo en ASIG, que es una asociación civil por la igualdad y la justicia, y trabajo en el acceso a la justicia y empoderamiento legal comunitario. Justamente desde el territorio es donde encontramos las principales barreras para el acceso a la justicia en general, y para comprender tanto a la administración pública como al sistema de justicia, ¿no? Entonces, por eso un poco me incliné cuando escuché hablar del Observatorio del Lenguaje Claro. Me parecía una forma de democratizar el acceso a derechos en general para los grupos más vulnerabilizados. Una de las hipótesis que teníamos cuando empezamos a trabajar es en el grupo de consumo financiero, que está integrado por Alejandro Retegui, Carolina Martínez Garbino, Débora Welfeld, Camila Benedetti, Fernando Roca, Mirta Federico y Marta Trito. Una de las cuestiones que nos interesaba justamente era, bueno, ¿qué estaba pasando con los contratos de consumo financiero, ¿no? Nos dábamos cuenta que las personas no podían comprender los riesgos y beneficios cuando se vinculaban con una entidad financiera, ¿no? Y gran parte de eso, no solamente por cómo estaban redactadas las cláusulas, sino inclusive hasta llegar a los documentos que después iban a ser vinculantes, y esa gran asimetría en lo que más se expresaba era en el lenguaje claro. Entonces nos parecía importante justamente
trabajar y tratar de poder entender qué es lo que estaba pasando. Sobre todo, alguna de las cuestiones que nos pareció importante era en aquellas entidades financieras donde el Estado tiene participación, ¿no? Y por lo tanto, si el Estado tiene participación, tiene responsabilidad. Y es uno tiene que realizar acciones afirmativas, justamente tiene que hacer el doble para los grupos vulnerabilizados, para que comprendan los riesgos y beneficios que asumen cuando se vinculan con una entidad financiera. ¿Se puede enchufar? Ah, esperar a buscar, ok. Entonces, hicimos una investigación, un primer estudio exploratorio, donde queríamos justamente ver los aportes del lenguaje claro para la protección de los consumidores de préstamos bancarios. Y en particular, armamos un marco conceptual. ¿Quieren que pare un segundito? No sé si está bien. Puede ser ese. Un momentito. Bueno, yo sigo con... no voy a tener tiempo, la investigación fue muy larga. Esto es más una invitación para que cuando estén publicadas las memorias puedan leerlos, y también una invitación para sumarse a los grupos de trabajo del Observatorio del Lenguaje Claro, porque necesitamos algo que dijo Fernando antes y que nos interesa mucho, es la pluralidad también de miradas, de disciplinas que están actuando en el observatorio, ¿no? Eso enriquece. Y eso también complejiza, ¿no? Porque no es lo mismo la mirada de quienes somos abogadas, quienes son lingüistas, y hay tensiones permanentes también en relación a clarificar el lenguaje, pero también hay una parte de construcción también de lo que nos enseñaron que era el lenguaje jurídico, ¿no? Que no deja de ser un lenguaje opaco. Y entonces lo que nos propusimos en esta investigación como objetivo fue justamente analizar los modelos de contratos de préstamos personales para consumos que utilizaban las entidades financieras, y en eso hicimos una muestra, tomando solamente las entidades financieras en este primer momento con participación estatal. Y para luego de tener esta información, de ver qué era lo que encontrábamos, generar recomendaciones en términos de diseño, estructura y forma, ¿no? Estas son las dimensiones que asumimos, vinculadas tanto a el diseño, esto es la facilidad con la que estaba diseñado, la claridad visual, la asequibilidad, qué tan fácil también llegaba a encontrar, por ejemplo, el contrato, ¿no? En algunas entidades financieras lo que encontramos que ni siquiera nosotros podíamos encontrar y acceder al contrato de préstamo, ¿no? La aceptabilidad del diseño, la inclusión. En relación al contenido, incluimos para el análisis la claridad del contenido y de las condiciones, las remisiones a leyes y disposiciones, las aclaraciones de conceptos, si tenían jerga específica, si estaban aclarados o no, los términos técnicos también si estaban aclarados, la preeminencia o no de una jerga financiera, si había oraciones largas, párrafos largos, en relación a la estructura, la extensión de las oraciones, la extensión de los párrafos, los títulos de las cláusulas, si estaban separadas las obligaciones por un lado del usuario y por otro lado de las del banco. Tuvimos algunas referencias también de otros ejemplos donde se separan claramente en dos, o decisiones también de otros países donde hay un único contrato, ¿no? Que nos pasa por ahí con los seguros, pero todavía no nos pasa con los contratos de préstamos, que eso también hace más fácil. Uno sabe que va al banco y el contrato es uno, controlado por el Banco Central de la República Argentina. También se utilizaba lenguaje inclusivo no sexista y si tenía adecuaciones culturales, étnicas, etarias y contextuales, ¿no? Y eso también nos parecía importante. Siempre están... en general, el lenguaje comunica para una persona estándar, ¿no? Que generalmente es con un grado de alfabetización alto, que pertenece a una clase social, generalmente es un profesional, porque si no es muy difícil comprender si estamos hablando de personas mayores o estamos hablando de personas adolescentes.
el lenguaje se torna muy oscuro, ¿no? Entonces, lo que hicimos es un diagrama de Ishikawa, que esto lo hicimos colaborativamente, tratando de identificar cuáles eran las barreras en relación al lenguaje claro, y encontramos barreras que tenían que ver con la información, barreras simbólicas, barreras culturales, barreras económicas, barreras administrativas, ¿no? Que la misma administración o la misma está poniendo esos obstáculos de manera sistemática, barreras justamente institucionales y barreras estructurales que tienen que ver con los niveles de alfabetización, los niveles de comprensión y de alfabetización jurídica, ¿no? Porque uno puede tener un nivel elevado de alfabetización en general, pero la alfabetización jurídica como para comprender el derecho es también diferencial aún en profesionales, y aún en profesionales siendo derecho, lo que nos pasaba que aún siendo abogadas y abogados, nos costaba entender la jerga financiera, ¿no? Entonces por eso nos parecía también un punto estratégico poder indagar sobre esto. Hicimos también una línea de tiempo, en relación al diagrama de Ishikawa, como también conocido como espina de pescado, vamos teniendo desde la izquierda a derecha, digamos, donde está la cabeza del problema, ¿no? De la oscuridad del lenguaje, la falta de un diseño del lenguaje claro, vamos teniendo barreras que son más superficiales, y por lo tanto, si lo ponemos en una línea de tiempo, podemos decir, bueno, sobre estas barreras, que son las barreras de información, o las barreras simbólicas, lingüísticas y culturales, sería más fácil y en un tiempo más acotado, puede ser a corto plazo, a mediano y a largo plazo, según cómo se van profundizando esas barreras. Las barreras estructurales requieren de múltiples actores, múltiples decisiones y múltiples sectores y jurisdicciones que estén interviniendo para solucionarla. Si tenemos pobreza estructural, si tenemos falta de alfabetización, bueno, se requiere de otro tipo de políticas. Ahora, para trabajar sobre las barreras simbólicas, lo que tiene es que son de más bajo costo, sí se requiere de una sensibilización y se requiere de una decisión individual, pero también esas decisiones individuales, esas representaciones sociales sobre el lenguaje, también pueden ser modificadas a través de políticas y a través de normas y de la institucionalización del lenguaje claro, que es lo que necesitamos avanzar para constituir el campo del lenguaje claro. Luego fuimos haciendo una línea de tiempo, y esto nos parecía importante, cómo empieza a aparecer el lenguaje claro más vinculado a el acceso a la información, a la educación en derecho en la Ley de Defensa del Consumidor, luego con la reforma constitucional, y el derecho de las personas empieza a plasmarse de a poco este derecho a comprender, que queremos que empiece a ser un campo disciplinar propio de estudio, junto con el empoderamiento también de las comunidades, para que las personas puedan, y las comunidades puedan conocer, usar y también poder transformar el derecho, ¿no? Y vamos viendo distintas resoluciones, como la resolución 139 de la Secretaría de Comercio, que habla del lenguaje claro, de qué características que tienen que tener las normativas para poder que los consumidores hiper vulnerabilizados puedan comprenderlo, ¿no? El marco conceptual que utilizamos no lo voy a desarrollar, pero fue un marco conceptual bastante amplio vinculado al acceso a la justicia, a las barreras de acceso a la justicia que ya mencioné en el diagrama de Ishikawa. Básicamente también está vinculado nuestro trabajo con una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, porque como les decía, en general el lenguaje que utilizamos en el ámbito jurídico, en el ámbito financiero y por las entidades financieras y en la administración pública en general, no tiene estas adecuaciones que necesitamos en términos de culturales, etarias. Le habla igual a un niño que a una persona mayor, que a personas con o en situación de discapacidad. Por eso nos parecía también importante pensar también que las entidades financieras, sobre todo donde el Estado tiene participación y donde el Estado controla, ¿no? En el caso del Banco Central, también se pueda tener una perspectiva de interseccionalidad de género, porque no es lo mismo tener una discapacidad que vivir también en un barrio popular o en una villa, tener bajo nivel de alfabetización, o sea, distintas formas de opresiones se van sumando e interactúan en perjuicio de la claridad del lenguaje y en perjuicio del conocimiento y del uso de los derechos.
Entonces, bueno, nos parecía importante garantizar el derecho a comprender y también lo analizamos, estos contratos, a la luz de las directrices de ONU sobre empresas y derechos humanos, que justamente hablan en relación a estos 3 pilares de proteger, respetar y remediar, ¿no? En el caso de que se generen daños. Y para proteger, o esta debida diligencia también que tienen que tener las empresas para tener una perspectiva de derechos humanos, y el Estado como ente de control, y también que tiene participación en estas empresas, tiene que empezar a hacer todo lo necesario para que las personas puedan conocer los riesgos y beneficios a los que están expuestos cuando contratan, en particular en consumo financiero, que es lo que nosotros analizamos. Acá parte de la normativa que habla sobre consumidores en situaciones de vulnerabilidad, que no tanto en la Secretaría de Comercio o la resolución del Mercosur, que esto es interesante, que nos habla, uno puede ser un consumidor hipervulnerable en relación a un acto concreto, ¿no? Yo, frente a un banco, creo que todos somos consumidores hipervulnerables, y la idea es que nos están vulnerabilizando o precarizando, ¿no? Y que podrían haber acciones activas, tanto del Banco Central de la República Argentina, para que eso no suceda, ¿no? Entonces, porque con normativas, directivas directas de cómo encontrar un contrato, deberían elaborarse, tanto en forma en estructura. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. La investigación es mucho más larga, tiene creo que 120 páginas, el resumen que ustedes van a ver tiene creo que 15, 20, pero sí les quería contar un poco esto, ¿no? Como este marco conceptual de consumidores hipervulnerables, también nosotros ahí hacemos la distinción entre consumidores hipervulnerabilizados, porque hay una acción u omisión estatal que coloca a las personas en esa situación, ¿no? Las personas en sí no son hipervulnerables, sino en tanto y en cuanto no haya claridad, no haya conocimiento de ese derecho. Y ahí, bueno, la resolución de la Secretaría de Comercio menciona, digamos, qué situaciones podrían colocarnos en hipervulnerabilidad. Y fíjense que entran colectivo LGTBIQ, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, turistas, personas que viven en barrios populares o en villas, y entonces cómo teníamos que hacer ese esfuerzo doble para suprimir las barreras que pesan sobre los grupos vulnerabilizados. Y en ese sentido, bueno, tenía un marco metodológico, hicimos una evaluación de tipo normativa, descriptiva, hicimos una revisión documental y narrativa, hicimos también revisiones por pares de los contratos que analizamos para ver si llegábamos a partir de una doble lectura a las mismas conclusiones, ¿no? Para ver coincidencias y disidencias. ¿Cuáles fueron las entidades que analizamos? Justamente entidades financieras reguladas por el Banco Central, que tengan participación estatal, que estén nucleadas en ABAPRA, que brinden créditos para consumo y que tengan páginas institucionales de consultas, que todos deberían ya tenerla y ser transparente dónde está la información. En relación a Banco de Nación Argentina, Banco de Córdoba, Banco Ciudad, Banco Santa Fe y Banco Provincia, ahí un primer análisis muy rápido de cantidad de palabras oscuras o que no comprendíamos personas universitarias. Esto también podría haber, una de las ideas también que tenemos es de que esto también lo puedan ver usuarias y usuarias de estos servicios y de distintos barrios, ¿no? También probar con muestras para ver cuántas palabras oscuras encuentran las personas con baja alfabetización o que viven en barrios populares o que son migrantes. Ahí encontramos una preeminencia de palabras técnicas con utilización de jerga financiera, jurídica, sin aclaraciones, con constantes remisiones a otra normativa, que eso lo hace totalmente oscuro, opaco, que no es transparente, con una utilización de párrafos extensos, en algún caso llegaban hasta más de 12 o 15 líneas, que uno cuando lo lee ya falta el aire inclusive, entonces tenían muchas ideas dentro de un mismo párrafo, con obligaciones del banco y de los usuarios de los servicios. Inexistencia de formatos accesibles para distintos grupos, o sea, encontramos que no tenían adecuaciones culturales, étnicas, ni contextuales, y en particular no tenían, por ejemplo, audioguía o no tenían adecuaciones para personas con baja visión, estaban en formatos generalmente de PDF, que eso dificulta, por ejemplo, el lector para personas que utilizan lectores de pantalla
por tener baja visión o problemas o discapacidad visual. Y en general todos los contratos que analizamos vulneraban el derecho a comprender en alguna de las dimensiones que analizamos, de estructura, diseño y de forma. Esto hicimos también una nube de frecuencias, con las palabras que eran más complicadas, y acá les muestro, por ejemplo, en uno, esto lo analizamos en todos, pero la lista que nos daban 36 palabras con remisiones, con continuas, palabras que no estaban, abreviaturas también que no estaban aclaradas, y se van sumando y van haciendo con letra, ahí se los puse con el mismo tamaño de letra que estaban, ¿no? Esto es un recorte, y fíjense que no se lee, está con una letra que también no es de lenguaje claro, que ni siquiera están cumpliendo la normativa del mismo Banco Central en relación a la fuente, el interlineado que se necesita, la tipografía. Y esto para cualquier persona también que tiene baja visión después de los 40, esta letra nos cuesta, así que bueno, y esto es la definición justamente de lenguaje claro, que es que se encuentre la información, que la comprendan cuando la encuentran y que la pueden usar y que puedan comprender. Nosotros desarrollamos también dentro de lo que es el derecho a comprender, lo que llamamos las 4A, que tienen que ver con la asequibilidad. Esa información tiene que ser asequible, inclusive en términos económicos, que no tenga un costo excesivo, como tener que ir hasta una sucursal del banco para que alguien nos explique, pero que esa ventanilla esté también asegurada, que sea aceptable culturalmente para la persona que recibe esa información, con las adecuaciones necesarias. Si la persona tiene discapacidad, para la discapacidad, ni siquiera, o discapacidades, porque no podemos hablar de un tipo de discapacidad, sino que tendrían que tener adecuaciones, facilitadores, también interculturales, para que las personas puedan apropiarse de esa información y puedan tomar una decisión fundada en información, ¿no? Estas son cuestiones que, bueno, algunas observaciones que encontramos que no resultaba claro, que las condiciones figuraban primero no son las más relevantes para evaluar un contrato, también eso en cuanto a la estructura, ¿no? No se comprende claramente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones a cargo de cada uno, no se encuentra resaltada la información relevante relativa a la revocación, ¿no? Y eso es un derecho, y eso tendría que estar muy claro, ¿no? A la par de la suscripción, la posibilidad de revocación y en qué condiciones se puede revocar, y lo mismo, veíamos que no hay mecanismos o dispositivos o herramientas de acceso a la justicia, ¿no? Dónde concurrir para asesorarse. También que esto no le permitía evaluar los riesgos y beneficios. Y todos estos son ejemplos de textos que remiten a otro texto que la persona no lo tiene ahí, ¿no? Que tiene que abrir tiene que ir para contratar, tiene que ir a ver casi 10 leyes, tiene que ir a 5 páginas de internet, tiene que tener internet para poder hacer eso, tiene que tener también un celular o un dispositivo de tecnología de la información y comunicación que le permita también ingresar a todas esas páginas y comprenderlo, ¿no? Vamos viendo cómo hay nudos críticos, ¿no? Y esto podría ser un diseño mucho más sencillo, como en otros países también, donde tienen el diseño, por un lado las responsabilidades del banco y los deberes, y por el otro el de los usuarios. Y a su vez algunas cláusulas semaforizadas, rojo, amarillo y verde, rojo a la que tenés que poner que tiene mucho riesgo, y otras que te permiten comparar datos en todos los bancos en relación a, bueno, qué tasas te están cobrando, que tiene que ver también con el contenido. Una cuestión que nosotros aclaramos acá es que lo analizamos al contrato solamente en términos de lenguaje claro, ¿no? En estructura, diseño y forma, no en relación a si las cláusulas son leoninas. Ahí eso se lo dejamos para los juristas, pero esto hace a que si hay cláusulas leoninas, se escondan más, ¿no? Y sean mucho más opacas. Entonces, generamos en este estudio recomendaciones generales específicas para cada una de las entidades financieras, inclusive para el Banco Central de la República Argentina, porque la idea también del observatorio es poder incidir en cambios, en procesos de cambios, ¿no? Algunas recomendaciones vinculadas a la redacción, al diseño, que sean líneas breves, márgenes amplios, interlineados, o sea, esto no tiene un costo económico, esto
es el mismo diseño, y es la articulación hacia el interior de las instituciones, pero sobre todo es factibilidad técnica. Es muy fácil de adecuar esto, se necesita voluntad política. Voluntad política que si las empresas y las entidades no la tienen en términos individuales, tiene que ser traccionada por una buena política estatal, y en ese sentido también tiene mucho que hacer la administración y los sistemas de justicia en esto, ¿no? Para que existan las leyes, para que estas leyes se reglamenten y para que estas leyes se apliquen. Cada una de las cláusulas podrían tener un título que no todos los contratos tienen, y algunos contratos también nos pasaba que encontrábamos que no sabía si era una ficha de consulta, un contrato, ¿no? Porque arrancan como una ficha que te piden datos y después termina siendo un contrato, ¿no? Y a su vez con algunas crucecitas que son muy fáciles de completar, que da para, no sabemos si la persona solamente quiso sacar un préstamo o quiso sacar 5 servicios más en el banco, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones de diseño que también tienen que ver con los derechos y con permitir o no ciertas maniobras a los bancos, que después vemos abarrotadas las defensorías, abarrotados también los juzgados atendiendo este tipo de causas, ¿no? Y esto, ¿no? Algunas recomendaciones vinculadas al lenguaje inclusivo, vinculadas a la existencia de audioguías para las personas, o lecturas. En la provincia de Chaco, por ejemplo, las leyes empezaron en el boletín oficial, uno toca y la ley puede ser escuchada, ¿no? Y son pequeños, o sea, un contrato también, digo, no sé quién querría escucharlo, pero hay personas que necesitan escuchar el contrato, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer esas adecuaciones que en términos económicos no son grandes inversiones, y en términos sociales tienen un impacto, como recién refería Fernando, muy elevado. El derecho de revocación que esté claramente visible, los párrafos con espacios entre uno y otro, que no sean párrafos extensos, sino párrafos de no más de 3 oraciones, que cada uno de los párrafos exprese una idea y no varias ideas juntas, y colores para diferenciarlos, ¿no? Eso, con esto ya voy terminando para no cansarlos con el tema, pero sí consideramos que el lenguaje claro es una estrategia esencial para ampliar el acceso a la justicia. Sin lenguaje claro no hay acceso a la justicia, no solamente entendida como el acceso a los tribunales, sino también como el acceso a la efectividad de todos los derechos. Y el primer derecho es el derecho a comprender, ¿no? Si nosotros no comprendemos, el derecho va a ser oscuro para gran parte de la población, sobre todo cuando tenemos problemas estructurales vinculados a la falta de alfabetización, vinculados a la situación de pobreza, que eso también es una de las causales de hipervulnerabilidad también a las que refiere la normativa. Y por eso consideramos también que el lenguaje claro es una herramienta estratégica, política, para habilitar la constitución de sujetos de derechos, ¿no? Para constituir ciudadanía, para construir una ciudadanía inclusiva. Y bueno, esto es parte del trabajo que presenté, del equipo del lenguaje claro de consumidores, pero que lo que referí también aplica a todos los otros grupos también, ¿no? Para los que están trabajando género, tecnología, así que muchísimas gracias. Mariano Cervellini y Magdalena Revela representamos al grupo de tecnología. No sé si va a ser tan interesante como la exposición de Natalia, pero la idea era un poco traerles para compartir el trayecto formativo y, digamos, las diferentes acciones que fuimos desarrollando con el grupo. Obviamente esto fue de manera remota y mediante la utilización de herramientas colaborativas, porque el trabajo del grupo inició en el 2021, y primeramente el grupo estaba conformado por diferentes perfiles, lo cual también, yo soy socióloga, nada que ver, pero enriqueció, digamos, para todo lo que tiene que ver con reflexión y distintas miradas sobre cómo implementar la tecnología y el lenguaje claro específicamente en las cuestiones jurídicas. En ese sentido, primeramente nos planteamos cuáles eran los objetivos de trabajo, definimos cuál era la metodología para abordar ese trabajo,
Y lo que hoy en día, mirándolo para atrás, porque ya les digo, esto es una presentación corta, que fue más que nada presentar cuál fue la experiencia del grupo, lo que nos atraviesa por ahí en términos conceptuales es todo lo que tenga que ver con comunidades de práctica, aprendizajes basados en proyectos, que en definitiva es lo que logramos con el diseño, que después va a hablar Mariano, que tiene que ver con un diseño de un prototipo para la identificación del lenguaje claro en las sentencias jurídicas. Entonces, Mariano, si vos querés empezar con el tema del diseño. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como contaba Magdalena, la idea del grupo de tecnología originalmente fue pensar alguna manera de poder digamos, aprovechar los beneficios y las oportunidades que nos presentan hoy las tecnologías emergentes para de alguna forma lograr detectar cuando un documento estaba o no escrito en lenguaje claro. Con esa finalidad nos planteamos un esquema, un plan de trabajo. La idea fue comenzar investigando y analizando cuál era, las herramientas que ya existían y ya estaban disponibles, para sobre esa base seguir construyendo y mejorando la propuesta que desde el grupo íbamos a formular. Hicimos un relevamiento que nos llevó varios meses. En ese relevamiento de las herramientas disponibles que estaban en la web disponibles, relevamos más de 15 herramientas, y eso nos permitió conocer un poco las funcionalidades que estaban utilizándose para analizar el lenguaje, y sobre todo ver, puntualmente en el lenguaje claro, cómo esas funcionalidades estaban aplicándose. En esa tarea encontramos que existían ya disponibles dos soluciones aplicables estrictamente a lo que es el lenguaje claro. Una solución se denomina Clara, que es una plataforma que está disponible en internet a modo de prototipo también, pero lo que permite es que cualquier ciudadano pueda subir un documento y en base a 9 o 10 parámetros que analiza el sistema o la herramienta, hace una evaluación y detalla si esos parámetros están o no cumplidos y en qué porcentaje. Eso nos pareció que era una herramienta muy interesante, muy útil, y sobre ese concepto empezamos a construir lo que era nuestra idea. También encontramos otra herramienta que estaba disponible, que se llama Artex Claro, que está construida sobre, es también de España y está construida sobre lo que es Artex Legal. Y esa solución, a diferencia de lo que era Clara, lo que hace es asistir en el momento en que se está generando el documento. Entonces, bueno, hay una especie de interfaz, similar a un editor de texto, donde uno puede ir confeccionando ese documento y la tecnología ir ayudando o asistiendo para que ese escrito tenga características del lenguaje claro. Entonces, con ese estudio, con ese relevamiento y ese trabajo, y esa base, empezamos a trabajar. El grupo, como decía Magdalena, era en un principio, tuvimos bastante participación. Con el tiempo
muchos fueron digamos, participando de otros grupos, pero como conocen la cuestión de lo que es el desarrollo de la tecnología y el recurso humano tecnológico, digamos, es muy difícil de contar con esos perfiles. Del laboratorio participa un licenciado en sistemas que digamos, trabajó en las pruebas que ahora les vamos a contar que hicimos, pero estamos con esa meta y con ese objetivo, ¿no? de digamos, poder convocar o generar las alianzas y los acuerdos de cooperación y colaboración con distintas instituciones o universidades que tengan estos recursos tecnológicos disponibles para seguir profundizando y mejorando y dándole forma a esta idea. En síntesis o en concreto, lo que nosotros probamos y testeamos es un prototipo que en base a una recopilación de sentencias escritas en lenguaje claro, digamos, categorizadas por expertos como que estaban escritas en lenguaje claro, y haciendo otro agrupamiento de sentencias, digamos, que se consideraban no escritas en lenguaje claro, se construyeron digamos, 2 datasets con cada una de estas características, y en base a eso, aplicando lo que se conoce como bolsa de palabras, que es una técnica de inteligencia artificial que lo que hace en el documento es medir la frecuencia de repetición de los términos que ocurren dentro de ese texto, que el sistema nos dijera si la nueva sentencia que nosotros estamos sometiendo a examen estaba o no escrita en lenguaje claro. Eso nos dio una tasa de acierto, se mide de esa manera, superior al 70%, y nos permitió, en principio, o nos marcó en principio que era una técnica que podía tener, ser posible de seguir siendo investigada y aplicada con esta finalidad que nosotros estamos buscando, de tener la tecnología asistiendo en la detección de documentos con estas características, pero también nos abrió el interrogante de si no es necesario que eso esté complementado con otras técnicas, digamos, que sean más parametrizables, y que no solo el asistente nos permita o nos diga si el documento está o no escrito en lenguaje claro, sino que además analice esos criterios para indicar cuál está o no cumplido, en qué medida, y cuáles serían las sugerencias para mejorarlo, para que el texto se transforme o se convierta en un texto escrito en lenguaje claro. Así que en esa línea de trabajo estamos, con esa finalidad, con esas, digamos, necesidades, si se quiere, o esos requerimientos de tener un poco, de constituir un volumen de trabajo digamos, de especialistas en estas tecnologías que nos puedan acompañar y ayudar a seguir profundizando la herramienta, y seguir abriendo también otros canales de investigación con otras técnicas quizás más complejas que también tenemos que investigar. Sí, un poco lo que contaba Mariano, lo que hicimos fue hacer el análisis de los recursos que había disponibles, y con eso hicimos un ranking y una matriz que nos permitió, en función de eso, visualizar hacia dónde queríamos llevar nuestro prototipo, digamos, cuáles eran aquellas fortalezas de lo que estaba vigente y accesible, y tomarlas para tratar de alimentar nuestro prototipo con esas características particulares que permitan básicamente la aplicación. Digamos, lo que nos importaba es que sea aplicable y accesible. En esas instancias estamos, y como dijo Mariano, todavía nos queda por seguir entrenando el modelo, porque esto, como es un modelo de aprendizaje automatizado, cuanto más sentencias uno carga al prototipo, mayor cantidad de aciertos tiene y mayor posibilidades de mejorarlo uno logra. Por otro lado, también estamos buscando fortalecer al grupo de tecnología con la incorporación de, como dijo Mariano, más técnicos
y personas que puedan mirar el tema desde otra óptica, y sobre todo el tema de generar espacios, digamos, y cooperación con otras entidades que nos permitan seguir avanzando con el proyecto. Pero bueno, básicamente es eso lo que estuvimos trabajando durante el año, y bueno, quedamos abiertos a preguntas, consultas e intercambios. Ahí hay que apretar. Así también le puedo preguntar a... Está, ¿no? Sí. Ahí está. Hay que maximizar. A ver, ¿quieres pasar? Ahí. Ah, se cambió algo acá, no sé. Bueno, lo híbrido. ¿Está en pausa? No, Grabando. ahora Ah. vamos. Está, listo. Lo que les comentaba al principio, cuando hicimos la introducción en general, que siempre nos surge la pregunta, la inquietud sobre el lenguaje inclusivo. De hecho, en el propio observatorio hemos planteado desde el primer momento, en mayo de 2021, un grupo de perspectivas de género. Patricia Gómez, que iba a ser la expositora, no ha podido estar presente, nos envió este trabajo que es un dato significativo de una parte de lo que han hecho, que en definitiva plantea qué actitudes tenemos frente al lenguaje inclusivo. Y como es una elaboración permanente y es una atención permanente la que siempre encontramos, lo primero que hizo este grupo es, dentro de los propios integrantes del observatorio, todos los colaboradores que nos fuimos sumando, más de 100 en los distintos grupos, se hizo una encuesta interna de qué opinábamos cada uno de nosotros respecto al lenguaje inclusivo. Primero, el grupo etario. Ayúdame, Magda, porque por supuesto no alcanzo a leer. Sí, habla de las características sociodemográficas y dice que prima la franja etaria en pleno desarrollo profesional, o sea, entre 36 y 50 años. Se identifican como mujeres, lo que acerca bastante a las características de edad, sexo y género del observatorio en su conjunto. Los grupos más jóvenes participan de una manera minoritaria en las respuestas, menos del 20%, y justamente cuando se trata de personas que se encuentran en plena formación, ya sea de grado o posgrado, o iniciando el desarrollo profesional. Esto tiene que ver con el rango de edad de la encuesta, ¿no? Respecto de las adhesiones y resistencias hacia el lenguaje inclusivo, la pregunta era sobre si tuviste la posibilidad de recibir alguna capacitación sobre el lenguaje inclusivo. Hay un 27% que contestó que sí, un 60% que no, y otro porcentaje mínimo que habló de que sí tuvo la posibilidad, pero no asistió. Sigamos porque es muy ilustrativo. Esta es la diapo más ilustrativa. Leamos con cuidado y atención. Ahí, en el Zoom sí, pero ahí no se ve. Bueno, entonces leamos. Sigo leyendo entonces. Percepciones Hacia el lenguaje inclusivo. ¿Cómo nos paramos cada uno que teníamos interés en trabajar el lenguaje claro? Les recuerdo que era una encuesta interna con los propios voluntarios del observatorio.
Sí, bueno, se hizo una escala de 1 a 10, donde se ponderó el rechazo, la inutilidad y el ser aburrido. La mitad de las respuestas válidas, 114, se concentran en los extremos de la escala, independientemente del sexo y género. Es más evidente si tenemos en cuenta la desviación estándar, que en la primera escala, rechazo-aceptación, se ubica en 7, en el puesto 7, mientras que en las otras dos, inutilidad, utilidad y aburrido, desafiante, llega a 8. Es decir, hay una polarización marcada. Aquel que no le interesa y lo rechaza, y ese grupo que lo acepta y lo alienta. Después se trató el tema de si el lenguaje inclusivo, cuál era la opinión en relación al lenguaje claro, si considerás que el lenguaje inclusivo una barrera para el uso del lenguaje claro. En esa pregunta, casi 42% respondió que sí, que era una barrera, el 35% que no, y el 23% que no sabía. Quiero hacer una aclaración también en relación al lenguaje claro, inclusivo y no sexista, ¿no? Porque no todo lenguaje inclusivo no sexista, o sea, en términos de género o de diversidad, puede no ser inclusivo en términos de discapacidad, ¿no? Ese es un texto también que estuvimos trabajando para diferenciar, por ejemplo, el arroba, el X o el E puede generar errores en los lectores visuales o los lectores de pantallas para personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, también, bueno, ahí es importante también cuál es la definición y la conceptualización que hacemos del lenguaje inclusivo, ¿no? Por esto, porque también puede poner barreras en relación a ciertas discapacidades. Bueno, podemos leer entonces dos conclusiones principales que ha tomado ese grupo. Hay un núcleo duro, un 25% aproximadamente, que se muestran excesivamente resistentes a la posibilidad de siquiera considerar el lenguaje inclusivo en el marco de las acciones para promover el lenguaje claro. Se caracteriza por la ausencia de diálogo, el tono peyorativo y la incomodidad manifiesta sobre las posibilidades de que coexistan. Sin embargo, hay otro núcleo que es muy activo, son personas muy activas a considerar el lenguaje inclusivo al interior del observatorio. Y hay otro conjunto de personas, 3 conjuntos, que presentan inquietudes positivas sobre la disponibilidad a conocer y utilizar recursos accesibles e instancias de capacitación. Entonces, la conclusión que tenemos como observatorio es que vamos a seguir profundizando esta línea, aceptando y entendiendo que las características del lenguaje claro no son contradictorias, sino que son complementarias e interdependientes con el lenguaje inclusivo. Aclaro que esto es una construcción que hay que abordar, hay que asumir el desafío. Piensen que lo estamos haciendo al interior de un colectivo que se ha manifestado no solo interesado, sino activo por el lenguaje claro. Por lo cual nos da también una pequeña idea o una pequeña percepción de lo que significa el tema. A modo de anécdota les comento que en el seminario de la red panhispánica de lenguaje claro que se conformó la semana pasada, habló un representante, el director de la Real Academia Española, representante de la Suprema Corte de Justicia de Chile y un representante por cada red de Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. También habló el director de la Academia de la Lengua de Chile y él abordó el tema del lenguaje inclusivo. Eso es un dato importantísimo a la hora que un sector como la Academia de la Lengua ponga en discusión y aborde el tema, e hizo comentarios muy positivos y muy colaborativos con respecto a esta mirada de coexistir. De hecho, recomiendan, por ejemplo, si resulta incómodo hablar de todos y todas, podemos hablar del auditorio, por ejemplo. Podemos saludar del auditorio, de la audiencia, el genérico, y también rescata formas que existen desde siempre, como el damas y caballeros, el señoras y señores, que ya había de alguna manera una forma de inclusión. Por supuesto que hace un desarrollo mucho más técnico y profundo.
con esto les queríamos mostrar lo que estamos haciendo en el observatorio, cómo estamos también encarando las distintas temáticas y las preocupaciones. Algunos nos concentramos más en promover la política pública de adopción del lenguaje claro, pero tenemos especialistas también que trabajan en temas tan puntuales como, por ejemplo, el esfuerzo de analizar los instrumentos tecnológicos que nos puedan ayudar en el trabajo diario. Y ahora estamos dispuestos a escuchar preguntas. Las vamos a repetir a las preguntas por las circunstancias que tal vez no se escuche bien. Buen día. Mi nombre es Alejandro, vengo de Rosario, de Santa Fe. En primer lugar, agradezco y qué lindo sorprenderse, porque yo no venía preparado para escuchar algo tan interesante. Venía, claro, No somos abogados. yo soy contador y yo venía preparado psicológicamente para otras cosas, y realmente cada vez más me empezó cuando hablaba la señorita, cada vez más me empezó a entusiasmar, y no tengo en realidad preguntas. Sí, a lo mejor del lenguaje inclusivo, esto es una opinión personal, diría que yo voy a hablar de mí porque me pongo como vulnerable número 1. ¿Sí? ¿Viste cuando bajás, por ejemplo, un software o una app y te dice términos y condiciones y vos ponés a aceptar? Y vos decís, ¿cuánta gente lee? Yo soy el vulnerable número 1 porque yo pongo a aceptar y siguiente, y pasa. No, pero quería digo, a lo mejor es un aporte para el observatorio, porque mientras escuchaba, digo, bueno, ¿cómo lo llevo a mi terreno de funcionario en la administración pública? Y está bueno pensarlo de esta manera. Me gusta pensarlo de esta manera, digo, emisor y receptor, ¿no? Porque digo, la subjetividad en un escrito está en el que escribe, que tiene una determinada intencionalidad, y en el que recibe, cómo lo recibe o cómo lo percibe. Y nosotros, en la administración pública, tenemos algo fundamental, que es un contrato, que son los pliegos particulares de bases y condiciones en las licitaciones privadas o públicas, ¿no? Entonces, la administración pública tiene la obligación de tener un lenguaje bien claro, pero no solamente, esto es lo que quería, digo, a lo mejor sirve como aporte para los observatorio, no solamente porque quiere dejarle claro al oferente lo que tiene que ofertar, sino porque después la misma administración queda presa, cautiva, de algo que no escribió claramente, porque después va a ser el receptor o el beneficiario de un determinado servicio en una determinada cantidad de tiempo. Puede ser, no sé, lo que sea. Imagínense, yo trabajo en salud pública, oxígeno hospitalario. Si yo no soy claro en la redacción de un pliego de nada más y nada menos de lo que sale del pico de una boca, de una cama, después puedo llegar a tener complicaciones que pueden ser extremas. Entonces digo, por eso me resultó muy interesante la exposición. Repito, no venía preparado para esto y lo empecé de a poco a llevar, digo, bueno, tengo que incorporar, y me hice un montón puse lo de las barreras y un montón de cosas que me parecieron interesantes. Y una pequeña anécdota, porque me gustaría, esto sea modo de pregunta. Los que venimos de una época cuando todavía no existían los grupos de WhatsApp, hacíamos clearing de mail. ¿Viste? Cuando en las cátedras, entonces, bueno, para cruzarnos información hacíamos clearing de mail. Y me causó mucha simpatía, me acuerdo del jefe de cátedra, que fíjense cómo por ahí uno traduce un escrito, con la intencionalidad de que escribe, puede ser o para reforzar, porque veía lo de negrita, ¿no? Y me acordaba lo de negrita. Yo lo pasé a mayúscula. ¿Minúscula o mayúscula? Digo, la mayúscula, según lo que está diciendo, puede ser para realzar o por ofender. Digo, según, y el jefe de cátedra, me acuerdo, yo era docente, puso en primer lugar no me grite. Cuando leyó el mail todo en mayúscula, le contestó eso. Y me acuerdo, por eso quería preguntar, digo, ustedes que son especialistas, para decir, si es interesante, pero estuvo bien decir en primer lugar no me grite, quizás no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero
Pero bueno, el receptor vio todo un escrito en mayúscula, no era amable el escrito, y era mayúsculo. No, igual yo creo que sigue sucediendo eso. Hay gente que particularmente, además en lo personal, le molesta que le escriban en mayúscula porque sienten que les gritan. O sea, esto... claro. Mira, vamos a intervenir de la siguiente manera, porque tal vez se perdieron el comentario. Recién intervino Alejandro, que viene de Rosario, y que ya nos dio la satisfacción que estamos a punto de captar un nuevo converso, porque dice que se ha sorprendido y le ha gustado la temática. Desde ya, a vos como contador te aviso que la FIP ya se acercó a conversar con el Observatorio de Lenguaje Claro a nivel muy alto, están muy conscientes que les cuesta a ellos mismos entender sus escritos, que a los propios contadores les cuesta mucho las resoluciones de la FIP, que son profesionales especialistas, y asumen entonces la dificultad de la forma de comunicarse que está teniendo la propia entidad. Esa es la buena noticia que te puedes llevar. La segunda buena noticia es que el observatorio está abierto para que participes a partir de hoy en los distintos grupos que quieras, porque de eso se trata, de una comunidad de aprendizaje bien horizontal. La próxima pregunta es de Hugo. No, agrego una cosita. Justamente también queremos armar la parte de salud, soy sanitarista, así que, y santafesina, así que, y doy clases en la Universidad de Rosario, hice el tema de oxígeno de los pliegos, así que sí, en la maestría de gestión de servicios y sistemas de salud, así que bueno, la opacidad vinculada a las licitaciones de algo. Pero salud es importante justamente también, y en contexto de pandemia lo vimos, la necesidad de claridad, la necesidad de trabajar los consentimientos informados en términos de lenguaje claro, o sea, son críticos, ¿no? Son temas muy, muy críticos por las decisiones también de vida o muerte que uno está asumiendo en cada una de esas acciones. Así que qué bueno que ahí podemos constituir el nuevo grupo también de salud que tenemos muchas ganas de armar. Bueno, me presento, mi nombre es Luciana Giroso, soy de acá de La Plata, trabajo en la administración pública como experta en gestión pública y soy abogada. No, dos o tres comentarios, me pareció muy interesante la charla, es un tema que vengo también siguiendo hace un tiempo. Con respecto a lo que decía él, a ver si tenía alguna línea de investigación sobre consecuencias jurídicas de la opacidad del lenguaje. Porque tenía que ver con lo que dice, cuáles son las consecuencias de la propia administración por no ser clara y qué obstáculos le trae y consecuencias jurídicas a nivel de mando. Esa era una pregunta a partir del comentario de él. No hay una línea de investigación específica, esto no deja de ser un voluntariado, estamos buscando los recursos para poder financiar justamente líneas específicas. Sí tenemos muy claro el concepto inicial, el concepto básico, que a mayor margen de interpretación, mayor conflictividad futura. Cualquier resolución o ley que deje lagunas va a provocar una posterior acción de recursos, judicialización. De hecho, siempre decimos que el lenguaje claro ayuda y es atractivo a todo el arte ideológico, porque por un lado está muy claro que empodera al ciudadano, que le permite ingresar al sistema y ser parte del sistema, pero también tiene esa dimensión de eficiencia que es necesario que el Estado trabaje. Entonces, a mayor margen de interpretación, más eficiencia. Exactamente. Por lo menos desde ahí lo tenemos claro. Ahora tenemos que empezar a trabajar. He llegado a leer tesis de doctorado sobre lenguaje claro que proponen leyes. Ustedes los abogados dicen, sería positivo, de que alguien se siente que no entiende, tenga el camino de judicialización expedito a la hora de, que obviamente sería algo muy difícil de implementar, pero está planteado. A nivel investigación existen como relevados a nivel nacional en las encuestas de necesidades jurídicas que se hicieron en 2016, 2017, se hicieron dos, y en algunos estudios de casos específicos, pero aparece como barreras de información o lingüísticas que tiene la población, y ahí encontraron el 60% de las personas encuestadas
a nivel nacional, una muestra muy grande, una de las principales barreras que decía era el desconocimiento o la falta de comprensión del derecho, y aparece. Y se agrava en población de barrios populares y se agrava que llega casi hasta el 80% en población indígena, porque claramente no estamos, o sea, no hay este tipo, por ejemplo, de contratos que analizamos en guaraní, cuom, nosotros somos pluriétnicos y pluriculturales, pero en los contratos no aparece eso, ¿no? Y en la voz de la administración y del sistema de justicia tampoco, ¿no? No cumplimos con leyes, porque esto del lenguaje claro, si bien podemos no tener leyes de lenguaje claro en algunas provincias, sí tenemos derecho internacional de derechos humanos, por ejemplo, eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, contra los niños, contra personas mayores, y parte de estas barreras son el lenguaje, ¿no? Entonces, y la información, y el derecho a comprender, y la educación, porque digo, si no lo comprendiste, no vas a poder tampoco garantizarte el derecho a la educación en consumo, ¿no? Así que... Sí, yo en relación a eso, la otra pregunta era si desde la red o desde los observatorios tenían algún trabajo concreto con alguna invitación a organismo público de la provincia, precisamente para que se ayorne, eso mismo, algo más similar, ¿no? precisamente que se ayorne a toda la normativa internacional y a toda la tendencia, que no es moda, sino que son muchos años, de esto que es lenguaje claro, si no van a quedar afuera y no van a estar a la... Ahí lo que te puedo informar es lo siguiente: existe la ley provincial de lenguaje claro, es una ley que hay que terminar de implementarla, que contempla el nombramiento de entes de control de aplicación, eso todavía está en desarrollo. Hemos visto un fenómeno que se repite en toda Latinoamérica. Los primeros poderes que han sido mucho más permeables y entusiastas son los poderes judiciales. Eso también pasa en toda la región. En particular, por ejemplo, el 13 de octubre, que es el Día Internacional del Lenguaje Claro, tenemos previsto una actividad con la Suprema Corte de Justicia de la provincia, porque vamos a poner en valor el trabajo de 3 juzgados en la provincia de Buenos Aires, uno de Quilmes, otro de Lomas de Zamora y otro de San Isidro, que han implementado desde su lugar y con el apoyo de la Suprema Corte, exacto, manuales de lenguaje claro para trabajo interno. Pero por supuesto, como verás, hay un campo enorme que nos va a trascender a nosotros mismos, porque solamente cuando plantean los 3 poderes, los 3 niveles de actuación, solamente en el Estado, es un mundo. Pero hay una toma de conciencia permanente. Está el caso de una jueza de Río Tercero, que cuando discutió un caso de una póliza de reclamo de unos deudos, por una póliza de seguro, más allá de resolver el caso, exhortó a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que obligue a las compañías en las pólizas de seguro de trabajar el lenguaje claro, breve, sencillo, conciso en sus palabras. Por eso, con esto quiero decir que son acciones que van desatando este estado del arte que vaya poniéndose en agenda, a veces de forma anárquica, a veces de forma más institucional. Una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Andrés Barqui. Somos de la Universidad Nacional de Tucumán. Por eso, bueno, disculpen que llegamos un poco tarde. No sé si lo dijeron, pero mi pregunta va dirigida a la cuestión de los títulos universitarios que ahora se dio uno en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata sobre profesores, ¿sí?, en comunicación social. Mi pregunta es si cuando tengan que, por ejemplo, realizar un intercambio internacional, si tengan que realizar un intercambio internacional, ¿qué pasa con la pastilla de la Haya? Si eso va a tener validez para el ministerio, o sea, cómo viene el tema de intercambio de estudiantes, ¿no? Eso sería, bueno, ahí puedo contestar como en términos personales, en términos del observatorio, como viste en las encuestas que analizaron, hay un 25% que se resiste mucho a la utilización del lenguaje inclusivo no sexista, ¿no? Y que da cuenta de la diversidad.
En el caso, esto que vos contás, también pasa lo mismo con el DNI no binario, ¿no? Por ejemplo, con qué pasa con los países que criminalizan las diversidades o las identidades que no son heteronormativas. Ahí hay un riesgo en ese reconocimiento, porque sí, quizás que no está del todo informado y que hay que trabajarlo también. La validez, o sea, a nivel país, obviamente es válido porque tenemos una ley de identidad de género, y sí en algunos países puedes tener inclusive un problema de criminalización por tener el título ese, o inclusive por tener un DNI no binario, ¿no? Porque no reconocen leyes básicas de género y de identidad. No sé si te contesto porque no tenemos, digamos, como trabajado ese tema. De hecho tenemos también hacia el interior posturas diferentes en relación al uso o no de la E, pero sí también una postura desde los tratados internacionales que nos rigen en materia de género y de diversidad. O sea, no es algo voluntario para la administración pública ni para los sistemas de justicia, la aplicación y el reconocimiento de las identidades y de cómo quieren ser denominadas, ¿no? Eso es un imperativo legal. También está claro que la Mismo para las nuestra, universidades, ¿no? la nuestra, una vez elaborada, porque está en desarrollo, por eso tenemos un grupo de perspectiva de género y otro grupo de lectura fácil, por ejemplo, va a ser una opinión académica, ¿no? Va a ser una opinión de ese tipo. Hay administraciones en el país que están asumiendo, el de la provincia de Buenos Aires es una, obligatoriamente el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Bien, las recomendaciones a nivel internacional que se están tomando, ¿cuáles son? Está en discusión. La Real Academia Española de la Lengua está evolucionando en el tema, está flexibilizándose un poco, pero no hay una postura uniforme todavía, entiendo. Tal vez Natalia está un poco más informada que yo. Sí, bueno, eso es, entraré esto en términos individuales, o sea, no institucional, pero una cosa que es también una postura ideológica, si se quiere, es el tema de si la Real Academia, digamos, si los países del sur global, o sea, si no tendrían que empezar a dar un giro de colonial también en lo que es el lenguaje, ¿no? Y empezar a pensar y pensarse cómo debería ser nuestro lenguaje, cómo deberían ser llamadas las palabras y las personas, ¿no? O como, pero sí es claro los tratados de derechos internacional que interpelan a la ciudadanía, porque si no uno puede incurrir en actos de discriminación cuando está en el sector público, en el sector privado también, ¿no? Que nos está pasando en el ámbito de salud con las obras sociales y las prepagas que están patologizando cuando las identidades que no son heteronormativas, pertenecientes al colectivo LGTBIQ, y por ejemplo dicen que hay una enfermedad preexistente, y eso está llegando a Defensa del Consumidor, que está actuando y explicándole a las prepagas que no es una patología, porque no está ni siquiera en el DSM, en el manual diagnóstico. Enfermedad preexistente, y que la persona fue reticente y que la ocultó. Digo, se derivan de muchas cosas, no es solamente el lenguaje va construyendo realidades, puede negar identidades, puede hacer sufrir. O sea, las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ tienen una expectativa 40 años menor que las identidades heteronormativas, ¿no? Entonces... Pero cuando el reclamo se presenta en la justicia, ¿qué dice la justicia? Que no pueden patologizar las identidades de género, que tienen que reconocerlas, digo, en defensa del consumidor, para los consumidores hipervulnerabilizados, eso es lo que están diciendo, a las prepagas y a las obras sociales. Y de hecho están multando con multas muy altas, vinculadas a, justamente, y de hecho ni siquiera tienen un formulario, como pasa con los formularios del banco, donde se registren otras identidades, solamente está varón y mujer. Entonces, es difícil que vos ocultes una identidad cuando solamente puso dos identidades, ¿no? No sé si contestábamos las preguntas. Espera que tiene una Hugo. Porque está complejo. Hugo está esperando hace mucho. Hugo está esperando. Dos o tres comentarios banales, alguna reflexión y una propuesta que se puede hacer. Primero, cuando exponían esto, bueno, el lenguaje es poder, desde la Biblia está asociado al poder,
y el poder tiene una función pastoral y una función conclusiva también, ¿no? Entonces, cuando más claro es el lenguaje, más pastoral, menos conclusivo. Y eso está en la línea de la democratización. Después vos dijiste, el lenguaje construye realidades, también se usa para ocultar, yo me acuerdo que en Inglaterra, cuando a los barrios carenciados, digamos, los llamaban burgos podridos, así, burgos podridos. Cuando después de toda una evolución terminaron llamándose zonas de desarrollo especial. Eran los mismos barrios con burgos podridos, pero tenían, digamos, entonces el lenguaje tiene esa característica, ¿no? Y toda esta idea de que construye la realidad, la construye hasta cierto punto, pero la realidad a veces, digamos, la tiene que reflejar. En tercer lugar, cuanto más opaco es el lenguaje, aparecen más necesidad de intérpretes y de roscas, digamos, de órganos, de intérpretes, de gestores, de todo ese tipo de cosas. Eso pasa también con los trámites de la administración. Sí, señor. Más banal que eso, me acuerdo de una polémica que hubo en la FIP cuando uno se tenía que inscribir como no inscripto, lo cual vulneraba la lógica. Usted tenía que estar inscrito en un registro no inscripto. Y la propuesta tiene que ver con esto que decía la administración, porque la administración se expresa con el vínculo de la administración con el usuario, con el ciudadano, es el lenguaje de la administración, es el trámite. Y si ustedes pudieran hacer un matrimonio entre el lenguaje claro y la simplificación de trámites, creo que sería extraordinario. Y acá Diego Pando, que es el presidente de la asociación, tiene un grupo de simplificación de trámites para porque vos, por ejemplo, aludiste al tema de que no se metían con las cláusulas leoninas, ¿no? Porque eso tenía otra, bueno, la simplificación de trámites llevaría a que el lenguaje claro se metiera también con las cláusulas leoninas, y eso, digamos, sería música para los oídos de los usuarios, porque muchas veces uno hace trámites que son inútiles, absolutamente inútiles. Creo que pensar el trabajo de ustedes, los trámites por ejemplo, la pelea automotor, o también con la FIP, cuando te pregunta cosas que no tenés que, para hacer una factura, te pregunta cosas que no tenés que saber, como la condición tributaria del tipo que te paga, porque la tenés que saber. Y si la pones mal, te sale un cartel así que se te sabe. O sea, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que les propongo ese matrimonio con por supuesto. Porque me parece que está en la Sería, línea de hecho, hacer que la administración sea amable, digamos, y no más pastoral y menos conclusiva. De hecho, Gracias. es una cuestión de volver siempre a las fuentes, ¿no? Se habla de lengua, estructura y diseño como atributo del documento, y de objetivos se habla de encontrar, comprender y que te resulte útil. La mayor cantidad de trámites que tenemos los comprendés, no terminás de comprenderlo. Hay un matrimonio ahí que por supuesto que tiene que ocurrir. En ese sentido somos muy conscientes. A veces nos está pasando la ola por encima porque nos está faltando recursos. La alianza que propones es muy válida porque es lo que necesitamos para poder impactar en esta política que parece tan simple, tan obvia, tan básica, y cuando uno empieza a trabajar las propias experiencias que ha tenido como usuario. ¿Quién no ha sufrido la letra chica de un contrato? ¿Quién no la ha sufrido? Entonces, bueno, de eso se trata, de ese llamado de atención, de lo que significa ser servidor público, ¿no? De servir al otro y del fin último de la administración. Muchas gracias por la reflexión. Coincido. Verónica, queda Verónica y él de nuevo. Estoy entusiasmado porque me doy cuenta de que hace años que trato de hacer algo que no sabía que estaba haciendo. Ahora lo voy a profundizar, pero claro, viste cuando te preocupás por hacer algo, yo no sabía que era una técnica o una ciencia, no sé, una técnica. Un campo que se está desarrollando también. No, pero rápido, una experiencia de terreno porque no lo nombramos, ¿no? Pero fíjense la importancia de lo que ustedes están expresando y exponiendo. Porque en una apertura de sobre una licitación muy importante de Rosario, uno de los oferentes dijo, no, porque los pliegos
para poder presentar firma oferente hay que presentarlos firmados. Por Sí. eso, para nosotros un pliego es un contrato. Claro. Porque estás aceptando las condiciones que te estoy ofreciendo. Y en la apertura un oferente dijo, no, porque yo interpreté, digo, los pliegos no son para interpretar. No se interpretan. Por eso, fíjense a qué extremo es tan importante lo que ustedes están expresando. Porque no es para interpretar, es Lo que es. Así que bueno, una experiencia de Pero, Acompañando lo que decía Alejandro, yo soy arquitecta, no nada que ver con esto, pero sí el lenguaje claro lo necesito en los pliegos de obra pública. Obvio, claro. Porque hay tantos crisis, hay cosas de que no sabemos qué queremos decir, los pliegos de bases y condiciones generales, no en particular, pero en general, que todos lo copiamos, viene de todos los ministerios, que todos copiamos el mismo pliego. Yo termino diciendo, bueno, no sé lo que alguien lo habrá revisado, no sé quién lo revisó. Sobre 200 hojas. Claro, entonces, primero, eso por un lado, es como que creo que ustedes pueden hacer un trabajo totalmente transversal con todas las áreas. Sí. Porque es como que tenemos un lenguaje no claro en todos los Tremendo. todos. Sí, en todo. Y otra cosa, más que nada ya enfocada en mi carrera, lo que yo hago, es que el lenguaje claro en la señalización de los edificios. Yo cuando hablo del lenguaje claro, yo estoy trabajando en accesibilidad cognitiva, ¿no? Y cuando hablamos de las diferentes discapacidades, no hablo de discapacidades físicas, hablo de discapacidades cognitivas, la persona llega a un edificio y como no está bien señalizado, se pierde. Entonces yo a veces digo, ¿cuánta falta nos hace que haya áreas que puedan visualizar, evaluar, pongan el nombre que quieran, ¿no? De cómo nos orientamos y son edificios públicos? O sea que deberíamos abarcar toda esta disciplina que ustedes están haciendo a todas las áreas estatales. Yo siento que hacemos agua en todos los aspectos. Y lo peor es que avanzamos. Sí. O sea, las obras siguen haciendo, se sigue señalizando de la misma manera, Y no ambos. saben dónde ir. Ambos avanzamos. Estado y privado. Ese es el problema que veo y que quizás está bueno, así como Hugo les hablaba de este matrimonio con otras veces, empezar a buscar, no sé, con el colegio de arquitectos, empezar a trabajar. Arquitecta, lo que usted plantea nos da pie para ampliar un poquito más lo que venimos hablando. En realidad, el lenguaje claro, la lectura fácil, el lenguaje coloquial, aclaración, cuando un juez le habla a un menor, que muchas veces se habla en la prensa, se habla de lenguaje claro, en realidad es lenguaje coloquial. Técnicamente no es lo mismo, pero nosotros celebramos mucho que tomó la decisión de ponerse en el lugar del otro. Esto es lo importante, este es el cambio cultural que promueve. Pero todo lo que acabo de decir es un pilar de 4 pilares que debe tener la comunicación clara. La comunicación clara. El lenguaje claro, lectura fácil, coloquial es un pilar. El segundo pilar es el lenguaje visual, que hoy por hoy ya se divide en dos. En lo tradicional, no es lo mismo las técnicas para leer un diario y para ser atractivo en un diario de papel, a lo que hoy es el formato digital. Hay que meterse en el mundo digital para poder escribir y poder ser atractivo y claro en el mundo digital. Pero también tenemos otro pilar que es las neurociencias y la ciencia del comportamiento. Todos los sesgos que nosotros tenemos a la hora de interactuar con los otros e interactuar con una comunicación del Estado. ¿Sí? Hay un montón para hacer ahí. Y el cuarto es el tecnolecto. Una cosa es el lenguaje jurídico, otro es el lenguaje de la salud, otro es el lenguaje científico, otro es el lenguaje académico. Entonces estamos en realidad en todo ese universo y nosotros estamos en un pilar, pero nos damos cuenta ante planteos como ese. Ejemplo, en el año 2017 el ENACOM hace un trabajo con las 3 prestadoras de telefonía celular más importantes del país para cambiar la factura. La factura te la daban con el vencimiento bien chiquitito abajo a la izquierda, por ejemplo, y nadie terminaba de tener presente la fecha de vencimiento, entre otras cosas. Ahí hubo un trabajo integral de lenguaje, texto, estructura y diseño. Texto, estructura y diseño. Los 3 atributos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que dejar. tenemos que dejar. No, vos breve por decir. Con respecto a la presentación, me pareció muy interesante y quería saber si esos resúmenes y esas conclusiones se podían aplicar a cualquier contratación
porque habían tomado un caso específico, entiendo que se estudió el caso, pero me parece que todo el estudio y todas las conclusiones, a cualquier otro proceso se puede Está disponible. se puede aplicar. Y De pueden hecho, participar en el queríamos, observatorio. pueden participar del observatorio, sería interesante constituirlo en arquitectura también, o sea, y que poder apoyar también el de desencadenar otros procesos, y sí, en realidad la idea es poder inclusive hacerle una grilla de verificación a los bancos a ver si están cumpliendo con cosas básicas, los párrafos, las oraciones, el tamaño de la letra, digo, con lo mínimo. Sí, el glosario, Pero eso se cada puede sigla. extrapolar a cualquier contrato. Sí, Cualquiera, totalmente. cualquiera. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias.